La siguiente diapo, por favor. Ya, en primer lugar vamos a tener que la mama se va a distinguir de entre otros órganos por sus tres importantes funciones que tiene o características. En primer lugar vamos a tener que su principal función va a ser proporcionar el apoyo nutritivo y dar la supervivencia a otro individuo, el cual va a ser el lactante. En segundo lugar, vamos a tener que esta va a experimentar diferentes cambios estructurales a lo largo de la vida, ya sea como la expansión del sistema lobulillar después de la menarquia, la remodelación periódica durante la edad adulta. Esta puede darse durante y después del embarazo. Y por último, vamos a tener la involución y la regresión de las mamas. Y como última característica, vamos a tener que estas también van a ser un símbolo de feminidad, ya que tienen una gran importancia social, cultural y personal. Y todas estas características van a influir en el origen, la presentación y el tratamiento de las mastopatías. La siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre la anatomía y la histología de las mamas. Vamos a tener en cuenta que las mamas, en primer lugar, va a presentar dos estructuras principales, los cuales van a ser los conductos y los lobulillos. Y también dos tipos de células epiteliales, las cuales van a ser las luminales y las mioepiteliales, como también sus diferentes tipos de estroma, el cual es el interlobulillar y el intralobulillar. En esta imagen que podemos ver a la derecha, vamos a tener que bajo el microscopio, los conductos y los lobulillos están en un estroma fibroso envuelto con tejido adiposo, el cual va a ser la mayor parte del volumen de la mama. O sea, la estructura de la mama se va a conformar como lo podemos ver en esta imagen. Y va a ser el tamaño también de esta. Bueno, esta conformación, esta morfología va a determinar el tamaño de las mamas en cada mujer. También vamos a tener que estas van a tener diferentes partes. Como lo podemos ver en la imagen izquierda, vamos a tener los ductos lactíferos, los diferentes alvéolos, el pezón, el seno lactífero y los lóbulos. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. En la arquitectura histológica vamos a tener que las glándulas mamarias básicamente son glándulas sudoríparas apócrinas modificadas, en las cuales según la literatura, vamos a tener de 6 a 10 conductos principales, los cuales se van a extender desde el pezón y se van a ramificar y van a terminar en lobulillos. Además de esto, vamos a tener que esta va a tener una unidad terminal del ducto lobulillar, un conducto galactóforo y el seno galactóforo. También, aparte de esto, vamos a tener que en la unidad terminal del ducto lobulillar que ya les mencioné, en esta vamos a tener una aglomeración en racimo de alvéolos pequeños que van a formar un lobulillo, en el cual vamos a tener cuatro componentes: los conductos terminales en una mama inactiva, podría decir, y los diferentes alvéolos secretores que van a estar presentes en el embarazo y después del parto. Además de esto, también vamos a tener al conducto colector intralobulillar, que esta va a transportar las secreciones hacia el conducto galactóforo. Y por último, en tercer lugar vamos a tener al estroma intralobulillar, que es adyacente al conducto colector intralobulillar, que básicamente es un tejido conectivo laxo especializado que va a responder a los diferentes estímulos hormonales de la mujer. Y por último tenemos el estroma extralobulillar, que este ya también va a ser fibroso con textura adiposa, pero esta no va a responder a ningún estímulo hormonal, pero va a tener funciones metabólicas de la paciente. La siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a describir los diferentes cambios histológicos que se van a dar básicamente por cambios hormonales en la mujer. En una mama inactiva vamos a ver que el componente glandular va a ser escaso, van a predominar los conductos que ya les mencioné, y en el ciclo menstrual de la mama activa vamos a tener dos fases, en la fase folicular y la fase lútea.
En la fase folicular, que es la imagen del medio, vamos a poder observar un estroma intralobulillar laxo, o sea, con poco tejido, y un epitelio cúbico con una luz pequeña. Y además vamos a presenciar la proliferación de los diferentes conductos galactóforos. En la fase lútea, que es la imagen de la derecha, vamos a poder ver que el estroma intralobulillar es edematoso y el epitelio va a ser de mayor espesor con la luz que le pueden ver redondeado en amarillo va a ser más grande. Esto debido a un cúmulo de secreciones. Y justamente por eso el volumen mamario va a incrementar. La siguiente. Ahora vamos a tener una mama en embarazo. Vamos a separarlo en 3 trimestres, los diferentes cambios hormonales y estructurales que vamos a presentar en una mama en embarazo. En el primer trimestre vamos a ver un alargamiento, ramificación de los conductos terminales, como también la proliferación de las células epiteliales y mioepiteliales. En el segundo trimestre vamos a encontrar que hay una diferenciación y una proliferación alveolar, que esta no va a ser uniforme, pero va a ser de poco a poco, se puede decir. Además, vamos a tener un estroma intralobulillar que va a presentar plasmocitos, linfocitos y eosinófilos. Y por último, en el tercer trimestre se va a dar la maduración alveolar, en las cuales vamos a presentar las células epiteliales cuboideas con un núcleo basal, el retículo endoplasmático rugoso externo y vesículas de secreción citoplasmáticas. Y en el estroma se va a disminuir la proliferación. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a explicar cómo se encuentra una mama lactante. Primero, lo que nos muestra la imagen de la derecha histológica va a ser un seno mamario normal. Entonces, los cambios que se van a presentar en esta, vamos a ver en la flecha rojita, las células epiteliales van a recubrir el lumen y estas van a presentar dos tipos de secreción, que va a ser la apocrina y la hemerocrina. En caso de la flecha celeste nos va a mostrar las extrusiones citoplasmáticas que presenta esta hacia el lumen. Las flechas verdecitas nos muestran las células mioepiteliales. Estas, como se puede ver, están como que ligeramente o algo vacuoladas y se ve alrededor del acino, en el exterior. Y bueno, es básicamente cuando el bebé succiona va a indicar una liberación de oxitocina y esta oxitocina va a inducir a la contracción de estas células mioepiteliales y así pues que la mamá, que se dé, ¿no?, ese reflejo de la leche para el bebito, para su alimentación. En las imágenes de abajo, como les mencioné antes, va a haber dos tipos de secreción, una apocrina y una hemerocrina. La hemerocrina va a ser el componente proteico de la leche, mientras que la apocrina va a ser el componente lipídico de la leche. Las imágenes inferiores nos muestra eso, cómo está el componente lipídico se ve en la luz, ¿no?, en la flecha amarillita. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a la mama involucionada, como su nombre lo dice, esta se va a dar ya después de la menopausia, o sea, va a ser posmenopáusica, y esta básicamente va a estar caracterizada, ya que las células secretoras de esta va a desaparecer poco a poco, como se puede ver en la imagen. La imagen de abajo nos muestra una involución del estroma. También el estroma va a presentar como esclerosis y se va a notar macroscópicamente también un aspecto de mama masculina donde va a predominar el ductus. Siguiente, por favor. Ahora, esta imagen nos muestra la conformación, un resumen de la conformación histológica de la mama, donde, como les explicó mi compañero, va a estar formada por células luminales, que es la de color azul, la que rodea todo el ovulillo, las células mioepiteliales que van a rodear estas células luminales que están de color negro, el estroma que se va a dividir en dos, las intralobulillares que está de color como que turquesito y las interlobulillares el rojo. Y nos muestra 3 fases de la mama, que es la normal, que ya les mencioné cómo es. Nos muestra en caso de benigno y maligno. En caso de benigno nos muestra, por ejemplo, en la parte superior del pezón un papiloma, que como sabemos va a ser un crecimiento de tejido, ¿no?, del estroma, en este caso, del epitelio, y nos muestra que va a estar dentro de los conductos mamarios.
También nos va a mostrar otro ejemplo de una patología benigna en la mama, que es la hiperplasia epitelial, que va a ser un número de la, bueno, va a ser un aumento, ¿no? Que es la hiperplasia, un aumento de número de células. Esto dentro del conducto, como se puede ver en la imagen. Y también nos va a mostrar un fibroadenoma, que este va a ser un tumor benigno del estroma, ¿no? Al igual que un hemangioma que se va a ubicar en el estroma interlobulillar, que va a ser, como sabemos, ¿no? Un tumor benigno de los vasos sanguíneos. Ahora, en la fase maligna nos muestra algunas patologías como el carcinoma ductal in situ, como se puede ver ahí, como su nombre lo dice, va a estar aún limitado, o sea, dentro del conducto, por eso se llama in situ. Y bueno, esta no invade, ¿no? A los demás tejidos, pero más abajo nos muestra el carcinoma invasivo, que como su nombre lo dice, esta va a invadir a otros tejidos vecinos. También nos muestra un ejemplo del tumor filoide, que está, como se puede ver acá, es un tumor del estroma intralobulillar y también un angiosarcoma, que sabemos que es un cáncer maligno, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora yendo hacia los tumores estromales, como mencionamos antes, el estroma se va a dividir en dos, en una intralobulillar y interlobulillar. En el caso del intralobulillar, vamos a encontrar dos patologías, que es el fibroadenoma, el tumor linfoide, mientras que en el interlobulillar vamos a encontrar los tumores fibrosos y un miofibroblastoma. El más importante en este grupo va a ser el fibroadenoma, que va a ser un tumor intralobulillar y es el más frecuente en la mama femenina. Esta se va a dar mayormente se va a dar por una mutación de las mutaciones conductoras del MET12. Y vamos a hablar un poco de su morfología. Como podemos ver en la imagen derecha, esta va a variar de tamaño. Puede ir desde 1 centímetro hasta ser un tumor completamente grande que puede incluso reemplazar o sustituir la mayor parte de la mama. Bueno, como nos muestra la imagen, se ve como una masita, ¿no? Que en caso es palpable en las mujeres jóvenes, una masa grande, mientras que en las mujeres mayores se ve como que calcificaciones agrupadas. Y bueno, también la flecha señalada nos muestra que es como de un color blanco grisáceo. También se dice que es de textura elástica y se van a encontrar bien delimitadas y van a sobresalir al tejido circundante. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Ahora, en esta imagen microscópica nos muestra cómo se ve esto. Como les dije antes, esta va a ser una proliferación del estroma, en este caso intralobulillar, ¿no? Que va a rodear, empujar y va a distorsionar el epitelio asociado a él, a su alrededor. Y como les mencioné también, su borde va a estar bien delimitado. Y ya, bueno, seguimos con las características clínicas. Esta patología mayormente se presenta en mujeres en edades fértiles, más o menos de a los 20-30 años. Estas van a ser bilaterales, o sea, se encuentran en ambas mamas y son múltiples. Y también van a ser hormosensibles. Y algunas veces se asocian a riesgos de carcinoma siempre y cuando presenten estas características, que el quiste sea más de 0,3 centímetros, que haya una adenosis esclerosante y calcificaciones epiteliales. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con las lesiones epiteliales benignas, estas se van a clasificar en tres grupos dependiendo al riesgo de que después de esto no tengamos, ¿no? Lo que es el cáncer de mama. Las tres clasificaciones son, primero, los cambios mamarios que no son proliferativos, como segundo tenemos la mastopatía proliferativa y como tercero la hiperplasia típica. Empezando con los cambios mamarios no proliferativos, estos también son conocidos como cambios fibroquísticos y para el médico, a la palpación de las mamas se van a palpar, ¿no? Llenas de bultos. Un radiólogo, ¿cómo lo va a ver? Pues como una mama densa, llena de quistes, y para el anatomopatólogo va a definirnos que son hallazgos histológicos benignos, ¿no? Bueno, estas lesiones que no son proliferativas nos indican que están asociados a un mayor riesgo de cáncer de mama. No, que no están asociados a un mayor riesgo de cáncer de mama porque justamente no son proliferativas. Sin embargo, algunos de estos cambios podrían llegar a implicar mayor proliferación, incluso asociarse, ¿no? A anomalías genéticas, pero generalmente, como no son proliferativos, no están asociados al cáncer de mama.
Y bueno, existen tres cambios morfológicos no proliferativos, que son primero los cambios quísticos, que están generalmente asociados a una metaplasia apócrina. También tenemos lo que son los cambios fibrosos, la fibrosis y la adenosis. Los quistes, que son la dilatación de los lobulillos, que van a empezar a formar, ¿no? Dentro de ellos pequeños quistecitos. Estos quistes se pueden ir uniendo, formando quistes más grandes, que si no se han roto, dentro van a tener un líquido que es turbio, semitranslúcido y generalmente de color marrón o azul. Y los quistes que van a estar, ¿no?, con el contenido azul son conocidos como quistes de cúpula azul. Van a estar revestidos por un epitelio atrófico aplanado, que son células apócrinas metaplásticas. Y bueno, las calcificaciones que son frecuentes en estos quistes pueden resultar preocupantes cuando se encuentran solas, y cuando hay calcificaciones pues se va a palpar duro. Y el diagnóstico se va a confirmar por la desaparición de la masa después de que se aspire con una aguja fina. También tenemos la fibrosis, que bueno, los quistes se rompen con frecuencia y pueden liberar el material que tienen dentro y van a generar una inflamación crónica, y después de esta inflamación lo que va a venir va a ser la fibrosis. Y esto va a generar, ¿no?, un nódulo, que es lo que se puede palpar en la mama. Luego tenemos lo que es la adenosis, que se va a definir como un aumento en el número de los acinos en cada lobulillo. Y esta característica es normal en el embarazo, pero si la mujer pues no está embarazada, la adenosis puede aparecer como un cambio focal en los acinos. Bueno, también hay otras alteraciones morfológicas que se van a clasificar dentro, ¿no?, de los no proliferativos. Tenemos los adenomas de la lactancia, que se van a manifestar como masas palpables en mujeres embarazadas o que están lactando a su bebé, ¿no? Estos cambios van a remitir después de que se deje de lactar. Y bueno, consisten en un tejido mamario de aspecto normal que va a tener cambios, ¿no?, relacionados con la lactancia. También tenemos lo que es la atipia epitelial plana, que es un proceso caracterizado por la presencia de acinos que van a estar dilatados, y también va a tener quistes. Y estos quistes van a estar revestidos por células que generalmente muestran una atipia. Y bueno, se asocia, ¿no?, a la delección de un cromosoma, del cromosoma 16Q. Siguiente, por favor. Ok, la segunda lesión epitelial benigna que les mencioné es la mastopatía proliferativa sin atipia. Estas suelen detectarse como densidades mamográficas, como calcificaciones, o generalmente, ¿no?, cuando se hace una biopsia se encuentra esto, pero es pues un hallazgo casual. Estas lesiones se van a considerar factores predictivos de riesgo de un carcinoma. Y tenemos la hiperplasia epitelial, la adenosis esclerosante y la lesión esclerosante compleja. La hiperplasia epitelial, bueno, como vemos en la imagen, los conductos y los lobulillos mamarios que están revestidos por una doble capa de células mioepiteliales y células luminales, bueno, estas células que revisten se van a distender, van a empezar a aumentar en número y van a distender los conductos y los lobulillos. Como podemos ver en la imagen, empiezan, ¿no?, a distenderlo. Ahora, con la adenosis esclerosante, lo que va a pasar es que va a existir un mayor número de acinos, y como van a aumentar el número, van a empezar a comprimirse entre ellos, y como podemos ver en la imagen, están todos distorsionados, y en ocasiones, ¿no?, esta fibrosis estromal va a comprimir la luz del conducto. Y nos va a mostrar, como podemos ver en la imagen, ¿no?, ese aspecto de cordón sólido, bastante desorganizado y distorsionado. Y bueno, esto también se puede manifestar a la palpación como unas masas, y en las radiografías pues van a verse la densidad va a estar cambiada, y también se pueden mostrar calcificaciones. Con respecto al papiloma, los papilomas van a crecer dentro de un conducto ya dilatado, y bueno, se van a componer de varios ejes fibrovasculares ramificados. Los papilomas de conductos grandes van a encontrarse en los senos galactóforos del pezón, y los de conductos pequeños pueden localizarse ya más profundo, dentro del sistema ductal. Y bueno, también tenemos la lesión esclerosante compleja, que va a presentar tanto adenosis esclerosante y también características, ¿no?, del papiloma y de la hiperplasia epitelial. Va a haber una lesión esclerosante radial,
de una forma irregular. Y bueno, al centro va a tener lo que son las glándulas atrapadas, que se van a encontrar rodeadas por el estroma, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora pasamos a la ginecomastia, que es la hipertrofia de la mama masculina. Bueno, esta es la única lesión benigna que se va a observar con algún tipo de frecuencia, ¿no? En los hombres. Y se va a manifestar como una hipertrofia subareolar, en forma de botón, que puede ser en un lado o en dos lados. Y bueno, la ginecomastia se va a producir a consecuencia de un desequilibrio entre el estrógeno y los andrógenos, ¿no? El estrógeno es la hormona que va a estimular que el tejido mamario crezca, y los andrógenos van a contrarrestar los efectos del estrógeno. Y bueno, la ginecomastia puede aparecer ya sea durante la pubertad o en personas adultas o ancianas. No va a depender de la edad, sino está directamente relacionada con las causas, ¿no?, que generen hiperestrogenismo. Bueno, ¿qué causas pueden ser las que generen este hiperestrogenismo? La más importante de estas son la cirrosis. ¿Por qué? Porque el hígado es responsable de metabolizar los estrógenos. Bueno, y en hombres mayores, la ginecomastia puede deberse también a un aumento relativo de estrógenos en relación a la disminución, ¿no?, de los andrógenos. También tenemos el consumo de drogas y fármacos, el consumo de alcohol, la marihuana, la heroína, el tratamiento antirretroviral, los esteroides anabolizantes, todo eso está asociado a la ginecomastia. Y ya en menores casos, ¿no?, también puede estar asociado al síndrome de Klinefelter, que es una enfermedad genética, o también puede estar asociada a neoplasias testiculares, ¿no?, que generen la menor producción de andrógenos y pues la elevación de los estrógenos. Algunas de estas neoplasias testiculares son los tumores de las células de Leydig o las células de Sertoli. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la mastopatía proliferativa con atipia, que es la tercera de estas, de las proliferativas. Bueno, es la hiperplasia típica. ¿Qué va a ser la hiperplasia típica? Bueno, es una proliferación clonal que tiene algunas, pero no todas las características histológicas del carcinoma in situ. Y se va a dividir en hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lobulillar atípica. La hiperplasia ductal atípica está presente en el 5 a 17% de las muestras de las biopsias que se realizan a las calcificaciones, ¿no? Y bueno, consiste en una proliferación relativamente monomorfa de células dispuestas en forma regular que a veces van a formar, como podemos ver en la imagen, unos espacios, ¿no? Espacios cribiformes. Y bueno, la hiperplasia lobulillar atípica, que va a estar presente en el 5% de estos casos, está constituida por células idénticas a los carcinomas lobulillares in situ, que son el CLIS, pero estas células, a diferencia de las otras, no van a distender los acinos dentro de un lobulillo y no van a formar esos espacios cribiformes, a diferencia, ¿no?, de la hiperplasia ductal atípica. Siguiente, por favor. Ok, continuando vamos a hablar del cáncer de mama. Vamos a ver que el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente y mortal de mujeres en todo el mundo. Dentro de su epidemiología vamos a ver que cada año se diagnostican 1.7 millones de casos y una de cada 3 mujeres afectadas mueren a causa de esta enfermedad. En el 2019, más de 260.000 mujeres fueron diagnosticadas en los Estados Unidos, de las cuales 4.000 fallecieron a causa de esta enfermedad. Y su incidencia aumenta después de los 30 años, aunque es más probable que aumente a partir de los 65 años en adelante. Dentro de los factores de riesgo del cáncer de mama vamos a encontrar al sexo, que es principalmente femenino, la edad, la exposición a estrógenos, la herencia genética, los factores ambientales y el estilo de vida. Dentro de los cánceres de mama que existen, vamos a clasificar en 3 grupos importantes que está definido por la expresión de 2 proteínas importantes, tanto la REC como la HER2, también conocida como la REBB2. Dentro de los cánceres importantes que encontramos son los cánceres luminales, los cánceres HER y los cánceres de mama triple negativos. Los cánceres luminales también se le define como los positivos para RE y negativos para HER2. Los cánceres HER2 se definen como los cánceres que sobreexpresan la proteína HER2 y pueden ser positivos tanto para
RE o también puede ser negativo para el mismo, y los cánceres de mama triple negativos. Estos son tumores malignos negativos tanto para RE y para HER2, pero estos son importantes, tienen una característica principal, es que tampoco expresan el receptor de progesterona RP. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando de la clasificación molecular, vamos a ver que los diferentes tipos de cáncer de mama surgen a través de varias vías que implican la adquisición gradual de mutaciones conductoras en las células epiteliales. Vamos a ver que el cáncer de mama se desarrolla en sí en un medio hormonal que facilita la mutagenia y la proliferación de clones anómalos. Dentro de algunos factores, hay dos cánceres de mama. Hay cáncer de mama familiar y el cáncer de mama que aparece esporádicamente. Dentro del cáncer de mama esporádicamente vamos a encontrar que hay factores de riesgos, los cuales son los factores de riesgos que se relacionan, son la exposición a hormonas. Dentro de estos cánceres de mama esporádicos vamos a encontrar que se clasifican según el perfil de expresión genética. Es importante conocer el cáncer de mama al que nos enfrentamos, ya que se relaciona con el tratamiento, la recidiva, el patrón metastásico y la supervivencia. Según el perfil de expresión genética, vamos a clasificarlo en tres: el luminal, enriquecido por HER2 y en basaloide. El luminal, también conocido como predominantemente positivo para RE y negativo para HER2, este constituye del 50 al 60% de los casos, presenta el espectro más amplio de grados histológicos y mayor tasa de proliferación, y presenta una gran cantidad de genes regulados por los estrógenos. Este es el principal factor de riesgo dentro de este tipo de cáncer. Vamos a ver que se va a clasificar en dos, en tipo A y en tipo B. Uno que es de proliferación baja, como el que podemos ver aquí, y el de proliferación alta. Dentro de la proliferación alta vamos a encontrar un gran número de reordenamiento cromosómico, lo que le da la característica, la coloración que podemos ver aquí. El segundo tipo de cáncer es el enriquecido con HER2. Este es predominantemente positivo para HER2. Este constituye el 20% de los casos y es el subtipo más frecuente en pacientes con mutaciones en la TP53. Lo bueno de este tipo de cáncer es que más de la mitad de las personas detectadas y tratadas presentan un buen diagnóstico. En la tinción inmunohistoquímica se va a ver que se detecta como un aumento del número de copias del gen HER2, que podemos ver aquí. El último tipo de cáncer dentro del cáncer esporádico vamos a encontrar el cáncer basaloide, que es también conocido como el cáncer de mama triple negativo. Este es predominantemente negativo para RE y negativo para HER2. Este constituye el 15% de los casos. Se detecta una lesión precursora que consta de células epiteliales lobulillares negativas para RE y positivas para P53. Este es más probable que se manifieste como una masa palpable y a diferencia de los anteriores, su metástasis aparece a menudo en sitios viscerales y en el cerebro. Dentro de su tinción inmunohistoquímica vamos a ver que presenta una inestabilidad genómica, presenta una alta tasa proliferativa y una expresión de proteínas de células mioepiteliales. Un ejemplo de estas son las proteínas queratinizantes basales. Siguiente, por favor. Ahora hablando del tipo de cáncer de patogenia de cáncer de mama familiar, vamos a ver que se cree que entre un cuarto y un tercio de cánceres de mama aparecen por herencia de gen o genes a predisposición. Dentro de las mutaciones de genes más importantes dentro de este tipo de cáncer familiar vamos a encontrar dos: una mutación en el gen BRCA1 y en el gen BRCA2. El gen BRCA1 lo vamos a encontrar en el cromosoma 17q21 y el gen BRCA2 lo vamos a encontrar en el cromosoma 13q12.3. La mutación en ambos genes son responsables del 80 al 90% del cáncer de mama familiar monogénicos y del 3 al 6% de todos los cánceres de mama. En la mutación en el gen BRCA1 también puede aumentar el riesgo de carcinoma ovárico entre el 20 al 40% de los portadores, mientras que la mutación en el gen BRCA2 presenta un menor riesgo de carcinoma ovárico. Sin embargo, está más relacionado al cáncer de mama masculino. Los portadores de ambas mutaciones de ambos genes tienen la predisposición de presentar más riesgo de desarrollar carcinoma prostático y pancreático. Si bien es cierto que la mutación de estos dos genes son los más importantes, los más relacionados, existen otras mutaciones de otros genes. Por ejemplo, el gen TP53 y el JEK2 representan el 8% de cáncer de mama, entre otros.
La mayoría de estos genes que se observan en este cuadro desempeñan funciones complejas e interrelacionadas con el mantenimiento de la integridad genómica. Los genes BRCA1, BRCA2 y CHEK2 tienen funciones importantes, ya que este participa en la reparación de rupturas de ADN bicatenario. Y su relación con el cáncer se basa en que las células epiteliales mamarias y ováricas son las más propensas a sufrir algún tipo de daño en el ADN. Siguiente, por favor. Continuando con el carcinoma de mama, vamos a, clasificarlo primero por la presentación. El más clásico de los tumores o cánceres que se presentan a nivel de la mama se encuentran en un 50% a nivel del cuadrante superior externo. Y en cuanto a los demás cuadrantes, el cuadrante superior izquierdo o el cuadrante inferior derecho e izquierdo representan un 10% y un 20% representado por lo que es la región subareolar. Dentro de esto encontramos dentro de los carcinomas, un carcinoma no infiltrante y un infiltrante. El que tiene menor porcentaje de un 20-30% es el no infiltrante. Este va a respetar lo que es la membrana basal, es decir, no va a infiltrarse hacia el estroma o a los canales linfovasculares. Y usualmente en el estadiaje del carcinoma de mama se va a encontrar en un estadio 0. Dentro de este carcinoma no infiltrante va a haber dos tipos, un carcinoma ductal in situ y un carcinoma lobulillar in situ. El carcinoma ductal in situ va a ser el crecimiento anormal de las células epiteliales que van a recubrir el conducto lácteo. Entonces, estas no van a salir de la membrana basal, como se puede ver en la imagen. Este es un conducto normal y en un carcinoma ductal va a haber una proliferación de estas células epiteliales. Esta va a tener diferentes aspectos histológicos, los cuales vamos a hablar más adelante, que son un tipo sólido, comedoniano, cripiforme, papilar y micropapilar. En cuanto al carcinoma lobulillar in situ, va a ser un carcinoma de aspecto uniforme. Va a ser más que todo la proliferación mitótica de células dentro de los conductos y de los lobulillos de la mama. Estas células van a carecer de cohesión entre sí, es decir, porque no van a tener una unión fuerte porque van a perder la caderina E, que es una proteína de adhesión y supresora de tumores. Va a tener tres tipos de carcinoma lobulillar in situ, un tipo clásico en el cual se va a encontrar células pequeñas tipo A y células grandes tipo B, las cuales van a recubrir los lobulillos del seno. Luego, un carcinoma lobulillar in situ con necrosis de tipo comedoniana o también se le llama de tipo florido, en el cual las células que recubren los lobulillos han crecido hasta formar un grupo grande como para formar una masa. Usualmente van a tener células necróticas en los conductos y una necrosis central. En cuanto a lo que es el CLIS o el carcinoma lobulillar in situ tipo pleomorfo, va a encontrar células atípicas grandes con núcleos grandes y dentro del mismo va a haber frecuente mitosis. Y estos tienen un aspecto mucho más normal. En cuanto a lo que es el carcinoma de mama infiltrante, que es de mayor porcentaje, entre un 70 hasta un 80%, vamos a encontrar varios tipos, lo que es un carcinoma ductal infiltrante, un carcinoma lobulillar infiltrante, un carcinoma con características medulares, un carcinoma mucinoso, un carcinoma tubular y hasta otros tipos. El más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante, el cual va a estar asociado al carcinoma ductal in situ y va a ser una respuesta desmoplásica que va a sustituir la grasa normal de la mama. Usualmente a lo que es el examen físico va a representarse como una masa irregular, dura y palpable. En el carcinoma lobulillar infiltrante, que es de un 10 a un 15%, va a tener células infiltrantes parecidas a lo que es el carcinoma lobulillar in situ, pero la diferencia es que estas sí van a infiltrar al estroma y pueden hacer hasta metástasis en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto al carcinoma con características medulares, es un 5%, son masas redondeadas y usualmente estas tienen como sábanas de células grandes anaplásicas. Y su característica es que tienen un infiltrado linfocítico, usualmente de linfocitos tipo C. En cuanto al carcinoma mucinoso, es un 5% también, que es positivo para el RE y negativo para la HER2. Va a presentar mucina extracelular, van a ser tumores blandos con lagos de mucina.
por lo tanto, al examen físico van a ser masas más blandas. En cuanto al carcinoma tubular, un 5% también representan y estos usualmente son vistos o diagnosticados por medio de una mamografía, en la cual se va a ver masas pequeñas y irregulares, y estos tienen un mejor pronóstico que los demás. En cuanto a los otros tipos, es solo uno, que es un carcinoma inflamatorio. Este se caracteriza porque tiene más de una morfología específica. En cuanto al carcinoma no infiltrante o el CIT, va a tener, como ya mencioné, diferentes aspectos histológicos. El micropapilar va a ser, como se puede ver en la imagen, papilas irregulares que van a sobresalir hacia la luz del conducto. Van a secretar mucina y también se pueden encontrar pequeñas microcalcificaciones. Usualmente, estas van a tener un grado nuclear bajo y una baja tasa de mitosis, de replicación. En cuanto al aspecto cribiforme, se puede ver en la imagen, son células monomorfas, va a haber hipercromasia, estos van a rodear a los espacios, o bueno, van a rodear espacios irregulares, pero van a ser bien delimitados. En cuanto a la palpación, al examen físico va a ser un bulto mal definido. El aspecto sólido van a ser células neoplásicas que se van a encontrar en toda la luz del conducto. En esas también se pueden ver en la imagen como partecitas o puntitos negros que van a ser pequeñas calcificaciones o microcalcificaciones y necrosis focal. En cuanto al citoplasma de estas células, van a ser de tipo granular o claro o eosinófilo. En cuanto al aspecto comedoniano, va a tener paredes gruesas, va a engrosar las paredes, va a haber células pleomórficas atípicas, va a haber también necrosis intraluminal, en estas sí van a haber microcalcificaciones que sí son bastante, que sí se pueden evidenciar claramente. Como se puede ver en la imagen, un puntito, esas son las necrosis intraluminales. Hay una parte que se le denomina el clinging, que son conductos vacíos. Van a encontrarse ahí células atípicas con bajo grado nuclear o incluso alto, pero son muy raros, usualmente no se encuentran. En cuanto al aspecto papilar, vamos a encontrar lo que son núcleos uniformes y monótonos. Va a haber septas fibrovasculares y estos son los característicos de ese tipo de aspecto histológico. En cuanto a lo que es la enfermedad de Paget del pezón, en esta van a ser que las células malignas de Paget se van a extender desde lo que es el carcinoma ductal in situ hacia la piel del pezón por medio de los senos galactóforos. Esto sin atravesar lo que es la membrana basal. En la imagen se va a poder evidenciar que hay células muy grandes que van a migrar desde la epidermis, bueno, van a emigrar por la epidermis y se extienden en la superficie cutánea desde el interior de la mama. También otra clasificación es por medio de los grados nucleares, viendo características histológicas como es el pleomorfismo celular. De bajo grado es una población monótona, de grado intermedio una población intermedia y de grado alto una población muy pleomórfica. También se evalúa el tamaño de los núcleos. Usualmente de alto grado son núcleos que presentan más de 3 veces su tamaño. El patrón de cromatina, usualmente de bajo grado son patrones difusos, dispersos, y los de grado alto usualmente se tienen una forma vesicular. Y también otro importante es lo que es la necrosis. De bajo grado usualmente es ausente y de grado alto sí está presente lo que es la necrosis. Como se puede ver, uno de grado alto sería un aspecto comedoniano. En cuanto al carcinoma infiltrante, también tiene aspectos como ya mencioné anteriormente, pero en estos casos, por ejemplo, el carcinoma ductal infiltrante, que es el que tiene mayor predisposición, va a haber nidos de células neoplásicas con bandas prominentes de colágeno. Usualmente estos van a incrementar en el estroma fibroso denso. También va a haber una invasión perineural, por lo cual va a dar el dolor clásico de lo que es un tumor, que es sordo y constante. Y en cuanto al aspecto macroscópico, se va a ver lo que es un centro blanco y necrosis que va a redondear de manera amarillenta. En cuanto al carcinoma lobular infiltrante, va a tener una forma multifocal y multicéntrica con proliferación sólida y oclusiva de los lobulillos. Va a encontrarse células pequeñas de tamaño uniforme usualmente. En el carcinoma medular va a ser células con núcleos pleomórficos y núcleos prominentes y va a haber infiltración linfocítica, como mencioné, y también puede haber focos de necrosis y hemorragia. En cuanto al carcinoma mucinoso, va a haber, como se puede ver, abundante mucina, que le va a dar un aspecto azulado,
y también esto le va a dar la consistencia blanda y la coloración o el aspecto macroscópico de un tipo gris azulado en la mama. Y estos van a estar asociados a lo que son las mutaciones en el gen BRCA1. En cuanto al carcinoma tubular, van a ser pequeños y, como ya mencioné, detectados en la mamografía porque son pequeñas masas. Van a ser células neoplásicas bien diferenciadas y de forma cuboidea. Forman una sola capa, usualmente alrededor de lo que es el ducto, y van a tener una forma de lágrima. En el carcinoma inflamatorio, que es el otro, dentro de los otros tipos de carcinomas infiltrantes, en este sí es un poco más maligno, es mucho más maligno que los demás. Va a haber una invasión de los vasos linfáticos. A nivel macroscópico se va a ver lo que es la piel engrosada, eritematosa y rugosa, el clásico piel de naranja. Y a microscópico se va a encontrar espacios linfáticos dérmicos prominentes y van a estar llenos de células metastásicas. Okay. En cuanto a lo que son los factores pronósticos y predictivos del carcinoma invasivo de mama, usualmente estos se dan para pronosticar el cáncer de mama en las pacientes femeninas, ver las características biológicas del carcinoma, desde el tipo molecular e histológico, el estadio de la enfermedad. Esto va a darnos como un tiempo de esperanza de vida al plazo de 5 años. Entonces, en pacientes que presentan ya metástasis o hasta un carcinoma inflamatorio, el pronóstico usualmente es malo y también el pronóstico se va a evidenciar con lo que son la evaluación anatomopatológica del tumor primario y ganglios linfáticos axilares. Entonces, como vemos, el tamaño del tumor va a ser un factor de riesgo importante. Esto va a dar también para ver si hay metástasis en ganglios linfáticos axilares que van a aumentar junto con el tumor primario. Por ejemplo, menos de 1 centímetro y que no haya presencia de ganglios axilares prominentes es un 90% de que puede mejorar, no está tan avanzada el carcinoma. En cuanto a si es mayor de 2 centímetros y los ganglios son evidentes, es un 77% de que baja, ¿no? En cuanto a la metástasis en ganglios linfáticos, el estado de los ganglios axilares es importante, puesto que esto va a ver si ya hubo infiltración a distancia. Entonces, para esto se necesita sacar una biopsia de los mismos ganglios. Entonces, entre un 70 y un 80% no tienen afectación ganglionar. Si se encuentra en 1 a 3 ganglios positivos, la afectación o el estadio es de un 35 a 40%. Y más de 10 ganglios positivos, el pronóstico baja, entonces va de un 10 a un 15%. Y por eso se comenta que en 10 a 20% de las mujeres sin metástasis en los ganglios linfáticos van a presentar una recidiva con metástasis a distancia. En cuanto a la metástasis a distancia, la curación es poco probable porque se puede lograr remisiones y pues el alivio es solamente a largo plazo, ¿no? Es curatorio de los síntomas que presenta la paciente. En la enfermedad localmente avanzada, los carcinomas que invaden la piel e incluso el músculo esquelético suelen ser bastante grandes y van a dificultar el control local. En la invasión linfovascular se va a encontrar células tumorales dentro de los espacios vasculares alrededor de los carcinomas infiltrantes. Y estos, como mencioné, se asocian a metástasis. En el carcinoma inflamatorio se caracteriza por una extensa invasión de los conductos linfovasculares dérmicos y forma parte de un 1 al 5% de los cánceres que presagian un mal pronóstico. En cuanto al cáncer de mama masculino, un 90% de los cánceres en los hombres es de tipo luminal, mientras que los cánceres que son de tipo genéticos, en afectaciones de los genes TNBC y HER2, son muy infrecuentes, dado que el epitelio masculino es limitado, se va a limitar hacia los grandes conductos cerca del pezón. Entonces, los carcinomas usualmente se suelen manifestar como masas a nivel central, subareolar, que son palpables, tienen hasta un 2 a un 3 centímetros de tamaño y también se puede evidenciar secreción del pezón. Aquí se tiene que evidenciar lo que son los factores pronósticos y predictivos del carcinoma infiltrante. Ver, como ya mencioné anteriormente, la metástasis a distancia, los ganglios linfáticos regionales, usualmente los axilares, el tumor, el tamaño, la afectación cutánea, si hay úlceras, en algunos casos pueden los tumores, estas masas pueden invadir a otras estructuras y dar úlceras cutáneas.
el grado histológico, como mencioné anteriormente, la expresión de los genes, y otros factores pronósticos son la invasión linfovascular, los tipos histológicos especiales, la respuesta a las quimioterapias y el perfil de expresión genética. En cuanto a los factores de riesgo también masculinos, hay que ver la edad avanzada en un paciente adulto mayor, parientes de primer grado con cáncer de mama, la exposición a estrógenos, exógenos o radiación ionizante, el consumo de alcohol, la infecundidad, también la obesidad es un factor de riesgo importante, la mastopatía benigna previa y el síndrome de Klinefelter, que ya se mencionó anteriormente. El factor más importante dentro de estos es el genético, porque hay una supresión del gen tumoral BRCA2. Las características de este tipo de carcinomas son, como mencioné, una masa subareolar de 2 a 3 centímetros y puede haber secreción del pezón. Esos se van a situar cerca de la piel y de la pared torácica. Y va a haber afectación de ganglios linfáticos axilares en más del 50% de los casos. Usualmente son frecuentes a realizar una metástasis a distancia en pulmones, en encéfalo, huesos y en el hígado. Gracias. Ok, chicos, grupo expositor en general, ¿qué factores de riesgo se tienen para el cáncer de mama genético? Porque el cáncer de mama puede ser un cáncer de mama esporádico y también uno que tiene una carga genética, heredofamiliar. En el heredofamiliar, ¿qué es lo que evaluamos? Cualquier familiares directos hayan tenido antes cáncer. Ya, no, pero eso no es algo que me indique. ¿Qué más busca en el heredofamiliar? ¿Qué mutaciones busco? En los cromosomas BRCA1 y BRCA2. Lo que son las mutaciones de los cromosomas BRCA1, la mutación BRCA1 y BRCA2, que son los cánceres. Dejen de compartir, por favor, chicos, que son los cánceres, las mutaciones que se van a ver en los cánceres familiares. Recuerden, en general, todas las neoplasias van a ser esporádicas, es decir, no necesariamente van a ser familiares, no necesariamente. Entonces, depende mucho de la mutación con la que cada persona, cada individuo nazca y también a los factores de riesgo a los cuales ellos se exponen. Entonces, de acuerdo a eso, uno desarrolla o no un cáncer, ¿no? El tipo de vida, el tipo de comida, etc. Sin embargo, en el cáncer de mama familiar, que es un porcentaje menor, el esporádico creo que es un 85% aproximadamente y el heredofamiliar va a ser un 15%. En ese 15% podemos evaluar lo que son las mutaciones del BRCA1 y BRCA2, que son las mutaciones más frecuentes que tenemos. Muy bien, en general sus compañeros ya han hablado, voy a ser puntual con algunas cosas. Recuerden que la mama va a formarse por los botones mamarios, se van a formar desde lo que son los engrosamientos ectodérmicos, desde la axila hasta la región del ingle. En este caso, vemos una línea mamaria donde existen varios botones, ¿no? Y conforme uno va desarrollándose, cada botón va desapareciendo únicamente, van a quedar aquellos que están a nivel de las mamas, ¿no? De las glándulas mamarias. Sin embargo, puede haber patologías en las cuales en una se destruya todo el botón mamario, ¿no? Hay una apoptosis total, entonces vamos a tener una amastia, vamos a tener pacientes también que algunos ya también no sufren la apoptosis del todo, entonces vamos a tener mamas supernumerales, por ejemplo a nivel de la axila, como lo que estamos viendo. Podemos tener politelia, más de 2 pezones, y lo que es la ginecomastia que su compañera habló, que es en varones cuando hay tejido mamario incrementado, ¿no? En este caso, el tejido mamario no es idéntico al tejido mamario de la mujer, es un poquito diferente, con fibrosis y otros cambios que se ven. Muy bien, entonces sus compañeros ya les han hablado de la histología, yo ya no voy a repetir. Dentro de las patologías también ya han hablado sus compañeros, vamos a tener la mama, el tejido adiposo, vamos a tener lo que son los conductos principales y lo que son los lóbulos con los conductos
terminales, ¿no? Dentro de estos lóbulos podemos tener el quiste, lo que sus compañeros ya les han hablado, lo que es la hiperplasia ductal atípica o sin atipia, el papiloma, el carcinoma, entre otros. Dentro de lo que es el estroma interlobular o intralobular, vamos a tener, por ejemplo, frente a los golpes, una necrosis grasa, que sí se puede dar. Tenemos tejido adiposo, entonces podemos tener lipomas. Tenemos tejido fibroso, entonces podemos tener un fibroma, fibromatosis, y la parte maligna, sarcomas también que van a derivar de esta zona. Dentro de los tumores más frecuentes en la mujer, existen los tumores mixtos, que van a derivar del estroma intralobular, pero también va a tener un componente ductal. A eso se llaman tumores fibroepiteliales, y dentro de estos tenemos al fibroadenoma, que viene a ser el tumor más frecuente, el benigno más frecuente que vamos a encontrar, y usualmente se va a dar en personas jóvenes, ¿no? 20 años, 19 años, vamos a encontrar 30 años los fibroadenomas. Y la contraparte, un poco más agresiva, va a ser el tumor filoides, que sus compañeros han explicado. Bueno, vamos a ver, la ectasia ductal es una dilatación de un conducto. Dentro de las patologías infecciosas, inflamatorias, vamos a tener a lo que son las mastitis agudas, en los cuales recuerden que en la piel tenemos bacterias, ya sea el Staphylococcus aureus o el Streptococcus epidermidis, y en este caso, frente a alguna lesión o en madres lactantes, que es lo frecuente que ustedes van a encontrar, en la parte clínica vamos a ver una infección, una inflamación de la mama, en este caso con rubor, como pueden ver, perdón, con dolor, rubor, calor, en la zona y turgencia, ¿no? En la zona que está sufriendo lo que es la mastitis. Podemos tener los quistes que se llegan a aspirar. En el cáncer de mama, ya sus compañeros les han hablado, ya no les voy a hablar, es una de las neoplasias más frecuentes a nivel de en mujeres que vamos a encontrar a nivel de Perú, la neoplasia más frecuente. Y es muy importante en este caso lo que es la autoexploración y los despistajes a partir por antecedentes también, o como rutina, mediante una ecografía o una ay, se me dio el nombre. ¿Qué examen utilizamos en las mamas, chicos? Grupo expositor. Exámenes para detectar el cáncer de mama. Ay, se me ha ido el nombre. A ver, grupo expositor. Mamografía. Gracias, chicos. Se me ha ido el nombre. Gracias. Entonces, recuerden que en mujeres más jóvenes se tiene más tejido adiposo, por lo tanto la mamografía no va a ser tan útil, ¿no? Como puede ser la ecografía. Y en cambio, una persona ya mayor, el tejido adiposo disminuye, ¿no? Entonces vamos a tener un estroma un poquito más fibroso y ahí nos ayuda lo que es la mamografía. Entonces, por estas técnicas nos ayudamos para ver si hay algún nódulo, y la autoexploración para tocar si es que hay algún nódulo pequeñito que esté creciendo, ¿no? Cáncer de mama, ya sus compañeros ya les han hablado, importante lo que les decía de los síndromes familiares, antecedentes familiares, antecedentes de cáncer de mama por lo que es la parte heredofamiliar, por las mutaciones BRCA1 y BRCA2, personas mayores de 50 años, entre otros, ¿no? Que vamos a ver como factores de riesgo. Dentro de los factores hormonales se tiene que ver el número de gestación, el tiempo al cual la paciente está expuesta a lo que son los estrógenos, y también al uso de tratamientos hormonales, por ejemplo, los anticonceptivos orales, o en mayor, como que los que tienen mucha mayor carga y se asocian al desarrollo de cáncer, la terapia hormonal sustitutiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, pacientes que por algún motivo han perdido los ovarios a sus 30 años por algún tipo de cirugía, accidente, etc., tienen que administrarse la terapia hormonal sustitutiva bastante jóvenes, o en el caso de la menopausia, si es que es cambios hormonales muy bruscos, entonces también se les puede apoyar para evitar estos cambios con lo que es la terapia hormonal, ¿no? Entonces, estos vienen a ser finalmente hormonas que van a ser factores de riesgo para el desarrollo de este cáncer de mama.
El estilo de vida siempre es importante, no fumar, no beber frente a todas las neoplasias. Un estilo de vida saludable con el tipo de comida adecuada también es un factor de prevención para nuestros pacientitos, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, mucho menos del 5 al 10% van a ser los cánceres hereditarios, el resto van a ser esporádicos para nosotros. Entonces, es importante reconocer a estos tipos de familia en los cuales la mamá, la abuela, la tía empiezan a tener tipos de neoplasias. Entonces el BRCA1 y el BRCA2 también se asocia a lo que son las neoplasias de ovario y endometrio. Entonces a veces una desarrolla ovario, otra de las hermanas mama o la hija desarrolla un tipo de cáncer. Entonces es importante hacer en este caso un cribado en pacientes mucho más jóvenes que tengan este factor de riesgo, ¿no? Incluso hay estudios genéticos en que uno, si desea saber si tiene esta mutación o no, se realiza para ver si tiene estas mutaciones y también a qué tipo de neoplasias pueden ser propensos. ¿Ok? Entonces es importante el consejo genético cuando es esta carga para la familia, ¿no? Dentro de los signos de alarma, vamos a ver, bueno, actualmente las neoplasias de mama ya se detectan en fases mucho más tempranas. Hace años, cuando yo era estudiante, todavía los cánceres de mama, teníamos cánceres bastante avanzados con lo que era la piel de naranja, ¿no? La piel de cáscara de naranja, ulcerados, tumores ya con vascularización, así, tumores gigantes, ya deformantes, infiltrantes, etc., así los encontramos, ¿no? Entonces, no se debe llegar a estos signos de alarma. Felizmente, actualmente se detectan mucho más antes. Cuando ya un cáncer está avanzado, tenemos una ulceración, la piel de naranja, la vascularización, recuerden que es una neoplasia maligna. En este caso, el pezón puede ser vertido, ¿no? Se mete, o umbilicado. Y cuando hay una secreción sanguinolenta, también nos puede hacer sospechar de un cáncer de mama. ¿Listo? Entonces, el cáncer de mama, recuerden que va a ir a lo que es el drenaje de la mama, a todo lo que es la cadena ganglionar de la axila. Y recuerden que el ganglio centinela es el primer ganglio que va a recibir el drenaje de toda esta zona mamaria. Por lo tanto, el ganglio centinela, si tiene una metástasis linfática, entonces lo más probable es que el resto de ganglios de la axila también lo tengan. Entonces, en el tratamiento se le hace una tumerectomía o una mastectomía, más resección de cola axilar en caso haya sospecha de ganglios positivos, ¿no? Entonces, el ganglio centinela, recuerden que es el primer ganglio que va a recibir el drenaje linfático en la determinada zona, en este caso en la axila. El cáncer que sus compañeras nos hablaban de tipo ductal o bulillar, ellas muy bien ya lo han desarrollado, no voy a tocar el tema en la parte histológica. Y lo que de repente un poco el aire quedó con sus compañeros, porque existen los tipos, su compañera hablaba de lo que era el luminal, el basalite, entre otro tipo de cánceres, ¿no? Entonces, actualmente los tumores de cáncer, los cánceres de mama, no solamente, es decir, el que es un cáncer lobular, sino en el cáncer de mama hay que ser mucho más específicos, debido a que el tratamiento es individualizado en cada paciente. Hay tumores que responden a tratamiento hormonal, hay tumores que responden a un tratamiento de quimioterapia, hay tumores que van a responder a trastuzumab, que es un tratamiento específico para un tipo de tumor. Entonces, en mama, el tratamiento es individualizado y, por lo tanto, el pronóstico también varía de acuerdo a lo que tenga el paciente. ¿Ya que se referían su compañera a esa clasificación? Se da por lo que es la inmunistoquímica, que ya les explicó también su compañera y también les expliqué en clases pasadas, que es una coloración que se hace en el tejido. Entonces, de acuerdo a eso, yo veo si marca positivo para estrógeno, para progesterona o para HER2. Por ejemplo, va a ser un basalite. Otros van a marcar para todo, entonces recibe terapia hormonal y una terapia dirigida al HER2. Otros únicamente van a ser positivos para el HER2 y hay otros que son triple negativos que marcan todo negativo y van a recibir una quimioterapia. Entonces, como ven, el cáncer de mama va a ser totalmente individualizado en estos casos. ¿Ok, chicos? Muy bien, el fibroadenoma es como se ve acá, es una lesión
de bordes definidos, hemos dicho que es una lesión benigna, bordes definidos, a veces lobulados acá, y al corte del estroma se ve pardo blanquecino. Entonces, es un tumor, acá vean, ¿no? De bordes bien definidos, y va a ser un tumor en el cual prolifera el estroma y también en la parte epitelial que parecen canales, ¿no? Esa es la histología típica de un fibroadenoma. En el caso del tumor filoides, es un tumor también fibroepitelial, pero que tiene un crecimiento mucho más rápido, proliferan mucho más rápido las células, y pueden ser benignos, pueden ser borderline o pueden ser malignos. Estos a veces se tornan un tanto más agresivos, ¿no? Este, por ejemplo, es un tumor filoides agresivo, vean la diferencia, cómo crece rápidamente, en esta imagen ya no es un color blanquecino típico como el que veíamos en un fibroadenoma, sino tiene un color medio rojizo, pardo rojizo en este caso. Entonces, la malignidad, miren, acá parece mucho un fibroadenoma. Nosotros buscamos ciertas características histológicas, por ejemplo, acá el crecimiento a nivel estromal, la proliferación y la celularidad, que nos va a dar lo que es la malignidad en los tumores de este tipo filoides. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas sobre cáncer, sobre tumores de mama o patología mamaria, chicos? Listo. Doctora, una consulta. Lo de la mastitis es por o sea, que las mamás no saben, o sea, cómo darle la cara bien a sus No bebés. necesariamente la mastitis también se puede dar a una persona que no esté dando el lactar por alguna lesión. Y en el caso de las mamás, de las madres lactantes, a veces se da porque siempre hay una erosión, ya sea por la técnica de lactancia o porque el bebé tiene dientes y muerde. Entonces, no es necesariamente por una mala técnica. Ay, doctora. Gracias. Ok, chicos, nos vamos a dar un break, por favor. Es 18, a las 6:30, por favor.